Queremos darle la bienvenida a cada uno de los invitados que tenemos aquí hoy. Para nosotros es un gran placer. Preparamos esta actividad pensando en ustedes. Tenemos un tiempo orando por ustedes. Y yo les voy a pedir otra vez, me perdonan, que se pongan de pie para yo identificarlos y no se me sienten para yo saber dónde están. Los invitados y amigos que están con nosotros, lo que traímos cada uno de nosotros, quiero bendecirlos. Y hoy tenemos una palabra de Dios para sus vidas. Así que es un honor para nosotros. Denle un aplauso a ellos. Bienvenido a la casa del Señor. Pueden sentarse. Y hoy quiero compartir una palabra del Señor bajo el tema Redimidos por Jesucristo. Y yo quiero hoy establecer y que tú en este poco tiempo que tengo para establecer en tu corazón una verdad que va a repercutir en la eternidad en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Dios en su eternidad pasada creó el cielo y la tierra. Y el capítulo 1, verso 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios se tomó la molestia de él organizarlo todo. Al crearlo, muchos teólogos, muchos eruditos dicen que Satanás la desordenó cuando la creó, pero Dios se encargó de durar 6 días con cada detalle. Él lo podía hacer en un solo clic, ordenarlo todo, pero Dios se tomó la molestia para ordenar y crear la tierra, un lugar y un hábitat para una nueva creación que él iba a hacer. Esta creación, dice la Biblia, que Dios creó de sus manos a un muñeco. Todo lo ordenó por su palabra, pero se tomó el detalle de crear a Adán. Adán con M y significa género humano. Dice la Biblia que lo formó y sopló en él aliento de vida. Varón y hembra los creó. ¿Qué ocurre? Que cuando Dios creó a Adán, tenía toda la capacidad, y dice la Biblia que Dios le entregó la tierra y le dijo: mira, tú te vas a enseñorear de los peces, de los árboles, de todo lo que hay creado, de todo lo que creé, tú vas a ser el Señor y el administrador de la tierra. Luego dice la Biblia que Adán, como era suyo, le puso el nombre que él entendió a los peces, a las plantas, a los animales. Todo le puso nombre. Porque tú nada más tienes poder de poner nombre a lo que es tuyo. Yo no puedo ponerle el nombre a la nena que acabamos de presentar, sino que Aide y Elvis le pusieron nombre porque Dios se lo entregó para administrar la vida de esta niña. Y dice la Biblia que cuando Adán hizo todo esto, Dios notó una necesidad en Adán. Y le hizo ayuda idónea. ¿Y dónde buscó a Eva? La buscó donde ya la había creado, dentro de Adán. Y dice la Biblia que de Adán abrió su costilla y sacó a Eva de allí. Y le mostró a Eva. Y cuando Adán vio a Eva, él se metió como profeta. Y vio a esta mujer maravillosa. Y mencionó por primera vez una palabra que la humanidad no conocía. Y dijo Adán: por esta causa dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y profetizó la unidad matrimonial. Tanto así que el matrimonio, hermano, y yo quiero abrir un paréntesis allí sobre esto que Adán profetizó del matrimonio. Un matrimonio que se ame y que tenga como fundamento Dios, no importa la crisis que venga, siempre se mantendrá unido. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el huerto hubo una crisis, que ellos salieron del huerto, el matrimonio sobrevivió al huerto. Sobrevivió a la crisis del huerto. ¿Y qué hizo Dios? Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que le buscó el mejor lugar de la tierra, llamado el huerto del Edén, donde entraban 4 ríos diferentes, donde había toda clase de árbol, y le dijo: ven acá, Adán, ven acá. Y vayamos allá a la escena, veamos la escena. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, oye lo que dice.
Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios el hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Todos sabemos lo que pasó, la historia, que la serpiente, Satanás la tomó para hablarle a Eva y engañarla. Y tomó del árbol, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. ¿Y por qué dice aquí? Y yo quiero subrayar la palabra de ciertamente morirás. ¿Por qué murió Adán? En el momento que Adán desobedeció a Dios, comenzaron a contarle los años a Adán. ¿Por qué le contó los años? Porque antes de eso, nosotros como humanos no tenemos la capacidad de saber cuántos años vivió Adán antes de desobedecer. No fue 900 y pico de años después que murió físicamente. ¿Pero qué murió? ¿Por qué dice Dios, si comes de este árbol vas a morir? ¿Por qué murió? Es la pregunta. En la Biblia hay dos muertes y ambas tienen algo en común. La muerte física es la separación del alma del cuerpo y del espíritu. Dice la Biblia que el espíritu va a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma es la eterna. El alma que tenemos nosotros, hay dos lugares después que muere e ir, o al cielo o al infierno, dice la Biblia. Pero cuando Dios le dijo que murió, ¿qué ocurrió? Que se separó de Dios la creación. Y cuando el hombre está separado de Dios, para Dios está muerto. Para Dios está aislado. Y lo que ocurrió del sacarlo del huerto, porque el huerto del Edén, la Biblia le llama como lugar de deleite y presencia de Dios. Dios lo sacó del huerto y no solamente lo sacó literalmente, lo sacó también de su hábitat espiritual. Cuando Dios creó al hombre era espíritu, alma y cuerpo. Cuando murió, cuando se separó de Dios, la prioridad del hombre era espiritual. Luego se convirtió en un alma y convirtió su esencia en alma, cuerpo y espíritu. ¿Y qué ocurrió en ese estado? Donde las sensaciones y los sentimientos, las emociones y los deseos del corazón tomaron el control del ser humano. Y mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versos 5 al 8, de la condición del hombre en ese estado. Dice así el texto: ojo y oído. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todos los designios de su pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo hacia el mal. ¿Por qué de continuo hacia el mal? Porque nosotros como seres humanos, lo único que nos hace puro, santo y perfecto y agradable es la presencia del que nos creó. Él es que pone el tesoro para hacer nosotros dignos de no ser una persona discreta como este está. Sin Dios, mira lo que hace el hombre. Todos los designios, todo el enfoque de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Y oye el resultado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Oye lo que le causó el dolor a Dios en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y el verso 8 es la esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De toda la humanidad, solo Noé halló gracia. ¿Y sabe por qué Noé halló gracia? Porque Noé
de toda su generación había decidido servir a Dios. Y la única esperanza de que Noé no se contaminara es si Dios era el centro de su corazón. Pero ¿qué ocurrió? Cuando yo digo aquí hoy que Jesús nos redimió, ¿de qué nos redimió? Mira de qué nos redimió. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano sin Jesús está muerto y destituido. ¿Sabe qué significa la palabra destituido? Es aquella persona que ocupaba un lugar de eminencia y lo destituyen del cargo. Hoy el jueves pasado, uno de los ministros fue arrestado y hace un año fue destituido del cargo el famoso Hugo Veras. Cuando a una persona la destituyen, ¿sabe qué pasa? Que todos los privilegios, los cargos, la honra y las bendiciones que el cargo le tenía le es quitado. Sin Dios, tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted escuchó eso? Sin Dios el ser humano está destituido. Y todo intento que el hombre haga sin Dios, el cielo no lo nota. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El hombre cayó en esclavitud de su propia naturaleza. La naturaleza que el ser humano tiene sin Dios es una naturaleza rampante que le gusta el pecado, le gusta la maldad, le gusta hacer lo malo. Y sabe una cosa, sin Dios un ser humano es capaz de quemar el universo entero y le queda espacio para quemar el sol y las estrellas. El potencial de hacer daño sin Dios de un ser humano lo hemos visto en la historia. En hombres que se levantaron como Nerón, como Nabucodonosor, hombres como Poncio Pilatos, hombres como Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Y tú dirás, pero wow, era lo malo. Así somos nosotros sin Dios. Somos terroristas, somos capaces de hacer cosas que es inimaginable ante la mente humana. Y cada vez es tan terrible la naturaleza humana que cada día inventa algo negativo más para fallarle y pecar. Y dice la Biblia que los seres humanos en Dios lo entregó a una mente reprobada. A una mente que todo lo que hace malo no siente que lo hace malo, sino que lo celebra. Y Dios nos puso en un lugar de esclavitud, el cual la Biblia lo describe como el mercado de esclavos. Diga, pero el Dios que creó a Adán y le dolió en el corazón, porque sabe una cosa, viendo las relaciones humanas de hoy en día, solamente a ti te duele lo que hace una gente que tú amas. Dice la Biblia que le dolió a Dios haber creado al hombre. ¿Y por qué le dolió? Porque fue el amor que lo hizo crearlo a él. Y su amor no se quedó en el dolor, sino que Dios resolvió el problema. Porque cuando tú tienes una relación, lo correcto no es quedarte con el dolor, sino resolver el tema. Y dice la palabra de Dios. En Isaías comienza a describir el amor de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios borró nuestros pecados por amor a su nombre y nunca más se acordará de él. Tú sabes, mira cómo comienza el perdón. Dios perdonando a la humanidad por amor a él. ¿Por qué por amor a Dios perdonó la humanidad? ¿Por qué la primera figura del perdón no es quien te ofende, sino el ofendido? Dios necesitaba
resolver el problema que él tenía con la humanidad. ¿Y sabe qué hizo? Te perdono. Y luego del perdón, ¿sabe qué hizo Dios? Juan 3, 16. Y quiero leer todo desde el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nótate que luego primero lo perdona y luego hizo. Luego perdona a la humanidad por amor a él. Porque cuando tú perdonas a quien te ofende, el problema tuyo no es que la ofensa, el ofensor o el agresor, sino es que tú no perdonarle representa que tú te mantengas con el dolor. Y Dios dijo, por amor a mí yo lo voy a perdonar. Él no solo te perdonó por amor a ti, te perdonó porque Él se ama. Cuando decidimos no perdonar, entonces no nos amamos. Pero Dios nos da la capacidad. Y mira lo que dice el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 es tan importante como el 15, como el 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. A eso hay que darle un aplauso. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe que cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo? ¿Sabe qué hizo Dios? Siendo Dios y creador, Isaías lo describe que el universo Él lo sostiene en las palmas de sus manos. Isaías lo describe diciendo que todo lo que hay creado lo creó la voluntad y Dios lo sostiene. ¿Y sabe qué hizo ese Dios tan grande? Él podía decir, no, déjame buscar este mundo y hacer otro. Déjame cambiar la humanidad, déjame borrarla de la tierra. Pero su amor fue tan grande. Dios le mandó a los seres humanos, ¿sabe a quién? A ángeles, profetas, maestros, reyes, grandes ungidos. Y ninguno pudo cambiar el curso del hombre. ¿Y sabe qué hizo Dios? Como nadie ha podido, yo voy a ir allá. Yo iré. Y dice la Biblia que se encarnó. Y no se encarnó como un rey, se encarnó como un esclavo. Nació en un pesebre humilde para darnos clase de humildad. Nació en un lugar al lado de ovejas en vez de un rey opuloso de reyes. No, humilde. Porque el problema no es cómo comiences, cómo terminas. A veces nosotros le quitamos el mérito a los comienzos pequeños y humildes. ¿Y sabes qué? Todo gran hombre siempre comenzó con el escalón 1. Y Jesús dice en la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que se encarnó a buscarnos y a redimirnos. Y no solamente eso, ¿sabe qué hizo Él? ¿Sabe lo grande que nuestro Dios es? No solamente nació humilde. Dice la Biblia que entró al mercado de esclavitud. En un lugar donde el ser humano no podía salvarse por sí mismo. Jesucristo dijo, yo voy a ir a rescatarlo. Diga, uff. Y mira lo que sigue diciendo, Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13. Yo digo lo que dice. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todo lo escrito en el libro de la ley. La ley Dios la puso para mostrarle al hombre su pecado y su dignidad y su bajeza. Gálatas describe la ley como la lupa que describe solamente quién soy. Incluso el hombre supo que era mentiroso cuando la ley le dijo, no mentirás.
Cuando la ley le dijo al hombre no mentirás, le mostró lo mentiroso que él es. Porque la ley es la lupa que describe quiénes somos. Y el propósito de la ley, dice Gálatas, es llevarnos. Él es el tutor y el maestro que nos lleva a Cristo. Pero había un problema de la ley. Eran 10 mandamientos, pero el que dejaba de cumplir uno era culpable de los 10. Y dice la Biblia que no se encontró nadie que pueda cumplir los 10 mandamientos ni un mandamiento. Y había una sentencia del cielo de muerte. El verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justificaba para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabe qué significa la palabra redimir? Comprarnos en el mercado de esclavos. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo se volvió maldición para convertirse en bendición para ti y para mí. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5, yo lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. ¿Usted escuchó? Jesucristo, en esta mañana, amigos que nos visitan, todo lo que estoy diciendo es para que tú hoy tengas la oportunidad de decir: Jesús, yo creo en ti y acepto tu sacrificio en mi lugar. Dice la palabra de Dios que el que confesara a Jesús delante de los hombres como su Señor y Salvador, Él un día lo confesará en el cielo ante Dios. Si hay un Dios en el cielo, un día tendremos que presentarnos ante Él. Y ese día tendremos que dar cuenta. Pero hay una diferencia. Que el juez que nos va a juzgar tiene un abogado y es su hijo. Y el abogado, aparte de ser abogado defensor, es fiscal de distrito. Y hay un tema. El abogado tuyo, que es Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él, se convierte. Y ese abogado ante el juez es su hijo. Imagínate la influencia que tiene el abogado con el hijo, con el juez. Y cuando te vayan a condenar, ¿cuál es tu nombre, hermano? Víctor Manuel. Un día Víctor Manuel se va a presentar ante Dios y Dios le va a recordar este día. Y si tú aceptas a Cristo ahorita, que te voy a invitar, ¿sabes qué va a pasar cuando tú estés allá? Y eso va para todos los amigos que están aquí. Lo estoy poniendo a él como ejemplo. Cuando Víctor Manuel se presente en la presencia de Dios, ¿sabe qué va a hacer el abogado? Cuando le vayan a dictar sentencia de muerte a él, ¿sabe qué va a hacer el abogado? Un momento, busquemos la memoria. El 6 de julio, de octubre del 2024, en una actividad en un lugar pequeño y humilde de Santiago, aquí está el registro que Víctor Manuel aceptó a Cristo, que Víctor Manuel aceptó al Señor, y todos los pecados yo los perdoné y no hay deuda ante Él, ante el Padre. Víctor Manuel ya no es un amigo ni un alma que vive, sino ese día yo lo adopté como mi hijo, con un precio que le costó toda la vida a nuestro Jesús. Porque no había forma de que a ti y a mí nos compráramos si no era por la sangre del Cordero que pagó el precio.